cuando escogimos esa, fue porque la calculada me dio C 2418. Eso fue lo que calculé. Entonces, con eso vinimos a esta tabla y buscamos el 2418. No lo voy a encontrar, pero encuentro dos valores. Uno por debajo, 2359, y otro por encima, 2512. Como para calcular ese 2418 que calculamos, estábamos utilizando el C mínimo. Eso significa que no puedo irme por debajo al 2359, porque esto sería una más corta. Al hacerla más corta, la distancia entre centros se reduce y ya quedaría por debajo del mínimo. Entonces, cuando uno está partiendo del C mínimo, le toca irse siempre por encima, a la de 2512. Digo que buscamos los dos valores porque hay veces que la distancia entre centros ya está establecida, ¿no? Cuando es de una máquina que ya está funcionando y voy a hacer cambio de correas, cambio en el diseño de la correa porque si queremos aumentar velocidad de la máquina o algo. Entonces, esa distancia ya está establecida y seguramente es mayor que la mínima. Entonces, en ese caso, hallo la longitud nueva que quiero, la calculo y, por ejemplo, me da el 2418, pero la C que estoy utilizando no es la mínima, sino alguna más grande. Entonces, ahí sí puedo venirme por debajo al 2359 o venirme por encima. En esos casos se va uno a la que esté más cerquita, a 2359 o 2512. Cuando eso calculado viene del C mínimo, ahí sí, ni modo. Hay que irse por encima, si no la C nueva, con la longitud estándar, va a quedar por debajo. Nos vamos por encima. ¿Qué tanto cambie? Depende de qué tanta diferencia hubo entre la longitud calculada y la longitud estándar. Por ejemplo, mi calculada fue 2418, la estándar es 2512, la diferencia es casi 10 centímetros. Entonces ahí espero un cambio en la longitud, en la distancia entre centros grandecito, ¿no? Cuando está muy cercana, lo calculado y la estándar, entonces la diferencia pues no debe ser muy grande. Ahí sí, mejor dicho, ahí sí lo que diga el cálculo. No interesa qué tan grande sea porque estoy diseñando en las condiciones mínimas, ¿no? Entonces ahí sí lo que me dé. Por ejemplo, en este caso, fue 2418 con una distancia entre centros de 574.8 milímetros. Y la estándar fue 2512. Entonces recalculamos la C. Ya no va a ser C mínima, sino va a quedar un poco más grande. Ya va a ser C. El C con que queda la transmisión. Eso fue lo que se hizo. Y entonces utilizamos esta misma ecuación. Pero ahora la longitud es conocida, la nueva, 2512. Diámetros los conozco. Lo que desconozco es C. Entonces de aquí se recalculó el C, echándole reversa a esa ecuación. Pasó a 62.5 centímetros de distancia entre centros y estaba en 57, ¿no? ¿Sí? 57.5 prácticamente. O sea, hubo una diferencia de 5 centímetros en la distancia entre centros, que es lógico porque es que la cosa viene así, ¿no? O sea, lo que cambió la longitud
la distancia entre C se cambia más o menos a la mitad, porque tengo dos distancias entre centros para la correa, ¿no? Por este lado y por este lado. Entonces, fíjense que mi longitud me cambió en 10 centímetros y la distancia entre centros me cambió en 5, la mitad de esos 10, ¿no? Esa es la idea. El cambio en el C debe ser aproximadamente, no exacto, aproximadamente la mitad del cambio en la longitud. Por eso el cambio en la longitud era casi 10 centímetros y el cambio de C me dio 5. ¿No? Pero, digamos, no hay un parámetro para decir debe cambiar más o menos tanto. No. No, eso depende de qué tan cerquita es el cálculo de la longitud de la correa con la longitud estándar que pude escoger. Espero que eso haya resuelto la pregunta. ¿Sí? Sí, señor. Bueno. Entonces, regresamos aquí al cálculo de número de correas. Teníamos la ecuación, estaba por aquí abajo. Potencia de proyecto, ya la tenemos calculada. En mi caso, la potencia de proyecto es la que se calculó aquí, 21.6, que fue para determinar aquí qué tipo de correa es. Esa es la potencia de proyecto. O sea, ya se tiene. Cuando llegamos aquí al número de correas, esa potencia de proyecto ya se tiene. Esto. La otra es la potencia nominal corregida. Entonces decía que si hay una corregida es porque hay una sin corregir. Entonces, para calcular la corregida, calculamos la potencia nominal, así se llama la que no tiene corrección, y luego la corregimos. Aquí se ve que en la corrección hay un factor de ángulo y un factor de longitud. Vamos a ver por qué, de dónde salen esos factores y por qué están. Primero tengo que calcular la potencia nominal, esta. Potencia nominal. Se me marca todo. Entonces vamos a ver qué es esa. Esa sale de que el fabricante me dice cómo calcular la potencia nominal. Algunos catálogos no traen una ecuación para calcularla, sino que traen una tabla. Y uno entra a la tabla y de la tabla saca la potencia nominal para la correa que tiene. Esa potencia nominal es la potencia que es capaz de transmitir una correa. Pero no cualquier correa. Una correa en estas condiciones. Entonces, lo que hace el fabricante, en algunos casos es un ensayo y va tabulando y saca la tabla. En otros casos hace ensayo y lo que saca es una ecuación. Este catálogo lo que trae es una ecuación para calcular la capacidad en potencia de una correa, pero en estas condiciones. ¿Cuáles condiciones? Primero, el fabricante hace un montaje en su laboratorio de correas de poleas para correa tipo C con estos diámetros, que son los diámetros recomendados. ¿De dónde salió ese diámetro? Ese diámetro salió de aquí. Cuando seleccionamos el diámetro mínimo de la polea, dijimos, el fabricante me da dos posibilidades. Me dice, si usted tiene problemas de espacio, tiene que irse por lo mínimo. Entonces póngala de esta tabla.
como en este problema hay unas restricciones de espacio, por eso me fui con este valor. Y ustedes también en lo suyo. Pero el fabricante también me dice, si no tiene problemas de espacio, le recomendamos mejor este diámetro. En mi caso, 224. Entre más grandecitas sean las poleas, el comportamiento de la transmisión es mejor. Por eso el diámetro normal sería como el diámetro recomendado, ¿no? Y entonces cuando no hay problemas de espacio, utilizamos este, que es el que fabricante, la norma, me recomiendan para que el desempeño de la transmisión sea mejor. Pero si hay problemas de espacio, este es el mínimo que me admite el fabricante para que la transmisión tenga un buen comportamiento, aunque no el óptimo, porque el óptimo es con este, pero funciona bien. Ya si pongo poleas más pequeñas, entonces el fabricante no me responde con la garantía de la correa, porque ya no estoy obedeciendo sus instrucciones de diámetro mínimo. Entre más pequeño sea el diámetro de la polea pequeña, la correa sufre más y se va a dañar más rápido, porque cuando pase por la polea pequeña, si el diámetro es muy pequeño, pues tiene que doblarse más. Les pasa la correa por la pequeña, se dobla, sale de la polea y se endereza, vuelve y pasa por la polea y se dobla. Eso va dañando la correa. Entre más tenga que doblarse, porque el diámetro es más pequeño, pues más rápido se va a dañar la correa. Por eso o me voy con el mínimo y ojalá pueda irme con el recomendado cuando no hay problemas de espacio. Bueno, entonces mi transmisión es de 203, pero el ensayo que hace el fabricante para determinar la potencia nominal no lo va a hacer con 203, lo hace con con el normal, con el recomendado. Entonces, el fabricante para determinar la potencia nominal hace este montaje. Una transmisión con dos poleas iguales del diámetro normal recomendado. El mío era 203, el recomendado es 224. Esta transmisión va a tener un mejor desempeño. Además, mi correa, por aquí decía, mi correa es la C96, 96 pulgadas de longitud, pero el montaje que hace el fabricante cuando es correa tipo C es con una C144, más larga. Entonces, este es el montaje que hace el fabricante para sacar la ecuación o para sacar los valores de la potencia que es capaz de transmitir una correa, pero en estas condiciones. Eso es la potencia nominal, que es sin corregir. Entonces, si mi correa no es C, ¿qué diámetros y qué correa utiliza? Por ejemplo, a alguno de ustedes les debió dar correa tipo B. Entonces, el montaje que hace el fabricante para la correa tipo B viene aquí. El diámetro mínimo es 127. Ese es el que usted puso porque tiene problemas de espacio. Pero el ensayo del fabricante los hace con esta, con polea de 140 milímetros. El normal recomendado, mejor desempeño. Ahora, ¿cuál correa utiliza? Por aquí abajo. Tenemos la tabla del factor de longitud, KSUL. Las que están marcadas aquí en amarillo, que el factor de aquí de esta tabla, ahorita más adelante,
vamos a sacar el KSUL, factor de corrección, KSUL, factor de longitud. La correa que el fabricante utilizó en el ensayo, si fue correa tipo B, es aquí donde el KSUL es 1. Es 1 porque él utilizó esta correa y mi factor será 1 si estoy utilizando la misma correa, ¿no? Eso es lo que quiere decir el 1. Y las marcadas en amarillo es la que el fabricante utiliza en el montaje para determinar la potencia nominal. Por ejemplo, si es correa tipo A, el montaje lo hizo con una correa A68. Si es B, lo hizo con una correa A90. Si es C, lo hizo con una correa 144. Si es D, lo hizo con esta, 240, y etcétera. Aquí me muestra cuál fue la que el fabricante utilizó en el ensayo. Entonces, ¿qué pasa? En mi caso, el fabricante utilizó una correa C144, hizo este montaje de correa C144 con diámetro de 224 milímetros. Resulta que esta no es mi transmisión. Este es el montaje estándar que el fabricante hizo. Y con eso calcula la potencia nominal. ¿Por qué tengo que corregir? ¿Por qué aquí en la ecuación dice es potencia nominal, de la que estábamos hablando, pero corregida? Y además me dice, corríjala por todo lo que sea distinto entre el montaje del fabricante y su montaje. Resulta que mi montaje tiene 3 cosas distintas a lo que utilizó el fabricante. Primero, mi montaje era este. ¿Ves qué pasó? El diámetro más pequeño de mi montaje es 203, pero el diámetro del montaje del fabricante era 224. Entonces ya hay una diferencia. Debe haber un factor de diámetro. Ese diámetro lo corrigen aquí en la ecuación. Ahorita miramos. Debe haber un factor de diámetro por algún lado, o aquí o en la otra ecuación, en la de potencia nominal corregida. Entonces ya sé que mi montaje era con 203, la polea pequeña, y aquí viene con 224. Es diferente ya. Debo corregir por diámetro. Entonces debe haber un factor de corrección por diámetro. ¿Qué más hay? Que cuando el montaje tiene 2 diámetros iguales, el ángulo de contacto entre correa y polea en ambas es igual. Este arco, que es 180 grados. Pero cuando hay las 2 poleas son distintas, entonces el ángulo de contacto en la polea grande es más de 180 grados, pero en la polea pequeña es menos. Es como por aquí, hasta ahí, donde sale la tangente, la correa sale tangente a la correa, y hasta aquí, que sale vertical, sale tangente a la correa acá, perpendicular al radio que es horizontal. Aquí sale perpendicular a este radio. Entonces, este ángulo desde aquí hasta aquí es menos de 180 grados. Entre más pequeño sea el ángulo de contacto, más tendencia va a tener la correa a deslizarse. Aquí va a tener un menor agarre. Claro, aquí le sobra, pero aquí no. Aquí antes le falta.
entonces la correa va a tender a deslizarse más aquí. Por eso, la ecuación dice que para hallar la corregida, debo meter un factor de ángulo, K sub teta, para corregir, porque en la nominal el ángulo era 180 grados. En mi montaje, en la pequeña, es menos de 180 grados. Mi correa va a tender a deslizarse más. Por lo tanto, la potencia que puede transmitir es más pequeña que la nominal, que es cuando las dos poleas son iguales, y el ángulo de abrace 180 grados. Por eso hay un factor K sub teta. ¿Qué otra cosa tengo distinto? Pues que mi correa era la C96, más larga que la del ensayo, que es más corta, más cortica, bastante más corta que la del ensayo. La del ensayo es la C144, 144 pulgadas de longitud de la correa. La mía, la de mis cálculos, fue C96, 96 pulgadas de longitud. Entonces, va a tender a dañarse más mi correa que esta. ¿Por qué? Vuelve y juega otra vez el paso por las poleas. El material de la correa sufre doblez y estiramiento cuando pasa por las poleas. Aquí viene y se dobla. Un punto de la correa viene aquí y al pasar por aquí tiene que doblarse. Cuando sale de la correa se estira. Cuando vuelve a pasar por aquí, vuelve y se dobla. Y está en ese jueguito, estirándose y doblándose. En mi correa, que es más corta, por ser más corta, un mismo punto del material en el tiempo, digamos en un minuto, tiene que pasar más veces por las poleas. O sea, entre más corta es la correa, un punto de material de la correa va a pasar mayor número de veces por las poleas. Por lo tanto, va a tener mayores dobleces y estiramientos. Hablamos del ensayo que hace uno con un alambre, ¿no? Lo dobla, lo estira, lo dobla, lo estira y termina rompiéndose. Al material de la correa le pasa lo mismo, porque toda acción que se repite produce fatiga, que al final va a producir el daño. Aquí estoy repitiendo el doblez y el estiramiento cada vez que pasa por las poleas. Y mi correa, que es más corta, pues va a pasar mayor número de veces por las poleas en un minuto y en una hora y en el tiempo que opere la correa. Luego mi correa, que es más corta, sufre más. Por lo tanto, se va a dañar más rápido. Entonces, la capacidad de mi correa C96 va a ser más pequeña que la de aquí. Cuando las dos son iguales, vimos que el factor de longitud era 1. ¿Sí? Porque mi correa C144 y si yo en el montaje de mi transmisión tengo 144, pues las dos sufren igual, porque tienen la misma longitud y pasa el mismo número de veces por las poleas. Entonces el factor es 1. Las poleas más cortas que la que usó el montaje del fabricante tienen factor más pequeño. Quiere decir la potencia se reduce. Las poleas más largas tienen factor más grande que 1. Quiere decir la potencia, la capacidad de la nueva transmisión, la que voy a montar, es más grande porque la correa sufre menos, porque es más larga, ¿no? Siempre que mi correa sea más pequeña que la del montaje, el factor va a ser menos que 1. Entonces, por eso los factores de corrección. Aquí. Entonces, el procedimiento es,
halle la potencia nominal. Esa es esta. O la saco de una tabla que me da el catálogo o de una fórmula que me da el catálogo. Esa es la, digamos, la potencia del fabricante. Pero en estas condiciones. Aquí cuando es una ecuación, el factor de diámetro va metido aquí directamente. Cuando es por tablas, me toca sacar el factor de diámetro y multiplicar por la potencia nominal. Aquí como es ecuación, aquí va a ir el K sub D, factor de diámetro aquí metido. Y el K sub teta y el K sub L, pues estaban aquí. K sub teta y K sub L. Entonces vamos a calcular la potencia nominal. Esta. Bueno, para el cálculo de esa potencia nominal, el fabricante me da dos ecuaciones. Este fabricante del catálogo que estamos utilizando. Si después trabajan ya en la planta con otro catálogo, seguramente tiene tablas. Entonces lee el catálogo y allá tendrá el instructivo del manejo de la tabla. Es más fácil porque va directamente el número. No me toca ponerme a calcular nada. Pero entonces un catálogo es mucho más grande porque tiene todas las tablas para todas las correas. Aquí es una página porque lo que tiene es una ecuación. Bueno, me da estas dos ecuaciones. Esta, como aquí dice, para cuando estoy trabajando en sistema métrico, esta ecuación. Bueno, en el catálogo está es aquí. Estas dos ecuaciones. Esta para cuando estoy trabajando en sistema métrico. Esta. Y esta para cuando estoy trabajando en sistema inglés. Que son distintas las ecuaciones en estos parámetros. Aquí no tiene. Aquí está el factor de conversión metido, paramétrico, ¿no? Entonces, pues depende de usted en qué está diseñando. Hasta ahora el diámetro de poleas, ¿en qué lo dio? Si en pulgadas o en centímetros. Lo estamos llevando en centímetros. Estamos diseñando el sistema métrico. Entonces, utilizo esta ecuación. Si usted está diseñando directamente el pulgadas, entonces utilices esta, la de abajo, que es la de medidas inglesas, sistema inglés. Nosotros vamos a utilizar esta. Esta, primera ecuación que nos da, y esta, es para cualquier tipo de correa A, B, C, D o E. Cualquiera tiene esta ecuación. Esto es para A, para B, para C, para D y para E. Oiga, pero en algo tiene que diferenciarse. Se diferencian estos parámetros A, C y E. El fabricante me va a decir, mire, si su correa es tipo A, entonces los valores A, C y E son tanto. Si es B, estos valores cambian. Si es C, cambian, ¿no? Según el tipo de correa, voy a tener distintos valores de A, C y E. Esos valores, según mi tipo de correa, me lo da el fabricante aquí, en la tabla de donde saqué la correa normalizada. Están A, B, C y D. Bueno, faltó la E. Debajo de las correas están esos valores. A, C y E. Entonces, como mi correa es C, saco estos valores. A879, C388, E0041. Si su correa es A,
saca estos valores. A268, C532 y E00136. Y esos valores los va a meter en esta ecuación. Aquí. La A, la C y la E. Con eso va a sacar la potencia nominal para su correa. En mi caso voy a sacar la potencia nominal para correa tipo C. Eso es lo que hacemos primero, antes de mirar esto qué es. Primero vamos a la tabla, busque sus valores, en mi caso estos, y reemplácelos. Aquí, saqué los valores de A, de C y de E y los reemplacé aquí. Entonces hago 298 por 8.792. Eso es 26.2. Luego, 843 por 38.819. Eso es 327.24. Luego, 3572 por E, que es 00416. Eso es 1.486. Fíjense que esta ya no es simplemente potencia nominal. Esta ya es potencia nominal, pero para correas tipo C. Entonces, si la suya es B, saque estos valores de correa tipo B y los reemplaza. Y haya potencia nominal, correa tipo B. Eso que acabo de explicar, lo explica aquí el catálogo. Y hace el ejemplo con correa tipo B. Toma esta ecuación, pone los valores de correa tipo B y haya potencia nominal para correa tipo B, que es esta. Entonces, a lo que les dio B, ya el catálogo les hizo el trabajito. Tiene potencia nominal tipo B, ya reemplazó los valores de A, C y E sacadas de la tabla y le dio esto. Correa nominal tipo B. Los que tienen correa tipo C lo acabé de hacer. Entonces solamente tienen que hacer eso los que tienen correa tipo A o D. Sacan los valores, reemplazan y tienen potencia nominal. Fíjense que aquí sigue siendo una ecuación, ¿no? Entonces vamos a determinar en esta ecuación estos términos que son. Bueno, en mi caso, esta es mi ecuación. Esta. Ahora, primero, ¿qué es B sub M? B sub M es la velocidad de la correa en metros por minuto. Aquí dice B sub M, velocidad de la correa en metros por minuto. Esa tiene que calcularla. Entonces, vengamos a la transmisión. A mi transmisión, que es esta. B sub M es velocidad de la correa. Pero resulta que esa correa está en contacto con las poleas. Y mientras esté en contacto con la polea no se desliza. Y la velocidad de la correa tiene que ser igual en todos los puntos. Entonces, esta velocidad de la correa es también esta velocidad de la correa. Aquí.
La misma, porque es la misma correa. O esta velocidad de la correa, aquí. La misma. O la de aquí. Estas velocidades todas son iguales, porque son de la misma correa. Esta no tengo ni idea de cómo calcularla, pero esta sí la puedo calcular. Y esta. Entonces, ¿cómo calculamos esta velocidad? Pues como está en contacto con la polea y aquí no se despegan, van juntas, pues la velocidad de la polea en ese punto y la velocidad de la correa son la misma. En otras palabras, la velocidad de la correa es la velocidad tangencial en la polea. ¿En cuál? En cualquiera de las dos. Eso es la velocidad de la correa. Entonces es sencillo porque la velocidad tangencial sí la sé calcular, ¿no? ¿A qué es igual la velocidad tangencial? Movimiento circular, física 1. Alguien que se inspire. Es igual a 2pi por el diámetro, por el radio, por, creo que la velocidad, ¿qué? Por la, espera. A ver, utilicemos la que utilizamos en física, que es más sencilla. Es omega, que es la velocidad angular, por el radio. ¿Sí? Bueno, partimos de ahí, pero tenemos que transformarla, porque esa ecuación que me dan en física, ese omega es radianes por segundo, la velocidad angular. Y resulta que en la transmisión, esa no la tengo. Tengo la velocidad angular, pero no en radianes por segundo, sino en vueltas por minuto. Entonces tengo que transformar vueltas por minuto en radianes por minuto. ¿Por qué en radianes por minuto? Porque en la ecuación, aquí, me dicen que debe estar en metros por minuto, la velocidad tangencial. Entonces no paso a segundos, sino a radianes, ¿no? La velocidad angular. La velocidad angular que conozco es en la polea pequeña, aquí, 1800 revoluciones por minuto. No, en mi caso 900 revoluciones por minuto. Y en la grande 300 revoluciones por minuto. No la para la velocidad, en la ecuación de velocidad tangencial, la necesito no en vueltas por minuto, sino en radianes por minuto. Calculo con n, calculo omega. Omega es, ¿cuántos radianes tiene una vuelta? Ya dijeron por ahí. Una vuelta, ¿cuánto es? 2pi. 2pi. Entonces, una vuelta por minuto son 2pi radianes por minuto. Entonces, la velocidad será 2pi por n, la velocidad angular. Por el radio. Pero aquí trabajamos es con diámetro. Los diseñadores no trabajamos con radio de las poleas. Fíjense que siempre hemos hablado del diámetro de la polea.
Entonces, en la ecuación omega por R, llevo 2pi por n y por R, pero R es el diámetro sobre 2. Entonces, la expreso así. A ver, por aquí en algún lado la debo tener escrita. No escribí la ecuación. No, no está escrita. Tengo cuánto dio, pero no escribí la ecuación. Aquí no está. Bueno, la ecuación es velocidad en metros por minuto igual a 2pi por n por diámetro sobre 2. Entonces, el 2pi, perdón, el 2 del 2pi de arriba con el 2 de abajo del diámetro sobre 2, que es radio, se van. Y me queda que la velocidad tangencial o velocidad de la correa es pi por n, que es revoluciones por minuto, por diámetro en metros. Y con eso calculamos la B. Qué raro que no la tengo aquí por ningún lado. Debiera tenerla aquí. La calculé, pero no la escribí. Bueno, ustedes escriban allá la ecuación porque aquí no la escribí. ¿Sí? 29 aquí. Ah, esta. ¿Dónde está que no la veo? Ah, aquí. Lo tenía tapado. Esta. La velocidad en metros por minuto, entonces ya simplificada la ecuación, queda pi por diámetro por n. ¿De cuál polea? De la que quiera. Eso sí, si coloca diámetro de la polea grande, entonces n de la grande. Si coloca diámetro de la polea pequeña, entonces n de la pequeña. Y le va a dar lo mismo, le tiene que dar lo mismo, porque es la velocidad de la correa. Entonces, voy a achicar esto más, porque se me está saliendo la diapositiva de la pantalla. Por eso no la veía. Eso. Entonces, fíjense, aquí utilicé la polea pequeña. Estos diámetros son diámetro primitivo, ¿no? Siempre, todos los cálculos son con el diámetro primitivo, no con el diámetro exterior. Mi diámetro primitivo de la polea pequeña aquí fue donde se calculó 91.6 milímetros, diámetro primitivo, en metros 0,1916, diámetro primitivo de polea pequeña. Y n, velocidad de la polea pequeña. Si utilizo diámetro de la pequeña, velocidad de la polea pequeña. Ahí en la ecuación. Entonces, diámetro de la polea pequeña en metros, 0,1916. Velocidad de la pequeña, 900. Si hacemos con la grande, me va a dar lo mismo. Con la grande utilizaría este. Diámetro 0,5746. Velocidad 300.
y me va a dar exactamente el mismo valor. Entonces sí puede utilizar cualquiera de las poleas, pero con sus datos, ¿no? Diámetro y n. Lo que no me puede es cruzar la información de las dos. Diámetro de una con n de la otra, ¿no? Ahí sí se pararía el problema. Listo. Entonces ya tengo eso. Esa es esta en la ecuación. Esta de su m. Aquí, acá y acá. Y acá va al cuadrado. Faltan dos parámetros. D sub P. Ese D sub P es el diámetro de la polea pequeña, pero en centímetros. Entonces era el diámetro de la polea pequeña, 191.6 milímetros. Lo reemplazo en la ecuación como 19,16. Aquí, 19,16 centímetros. Diámetro primitivo, polea pequeña, en centímetros. No tiene que preocuparse por el factor de conversión. Aquí ya está metido los factores de conversión. Simplemente reemplace como dice el catálogo que reemplace. Ya le dijo, reemplace velocidad en metros por minuto. Listo, metros por minuto. Aquí le dice, reemplace diámetro primitivo, polea pequeña en centímetros. Pues póngalo en centímetros. Listo. Falta K sub D. Los factores de corrección vienen en tablas en el catálogo. Hay tres factores. Factor de diámetro, factor de longitud y factor de ángulo. Factor de diámetro está aquí, en esta tabla. Para entrar a la tabla, haga diámetro primitivo de la polea grande sobre diámetro primitivo de la polea pequeña y calcule ese valor. En mi caso, haga 574.6 dividido en 191.6. Eso me va a dar 3, porque eso fue la misma relación de velocidades, ¿no? Me da 3. Entonces, vengo a la tabla con 3. Busco el 3 aquí. Aquí está, ¿no? Más de 2.949. A mí me da 3. Estoy aquí. Factor de diámetro, 1,14. Es fácil. Los factores de corrección, todos son fáciles de hallar. Aquí, 1,14. Simplemente busca su valor. ¿Cuánto le dio la división? De diámetro primitivo grande dividido por diámetro primitivo pequeño. Mira dónde está el valor que le dio la división y ahí enfrente encuentra el factor. En mi caso, 1,14. Entonces, con ese valor, vengo para acá, 1,14. Ahí era donde estaba el factor de diámetro, aquí, multiplicando el diámetro. 1,14. Aquí ya tengo todos los datos, todos. Luego ya esta operación se puede hacer. Escoja la calculadora y calcule esto. Bueno, en mi caso, da potencia nominal tipo C. Esos 667
es que una correa, esta correa, es capaz de transmitir 667 en estas condiciones, caballos, una sola correa. Pero falta corregirla, porque este no es mi montaje. Mi montaje es este, con correa C96. Le falta el factor de longitud, con ángulo pequeño, de la polea pequeña, menor de 180 grados. Entonces, hay un factor de corrección de ángulo. Vamos a hallar esos dos factores. Factor de longitud, factor de ángulo, y con eso hallamos la potencia nominal corregida. Esos factores, pues es usar la tabla. Entonces, factor de longitud, busque su correa tipo C, busque su longitud C96. Por aquí está C96. La longitud que estamos utilizando está en pulgadas. La C96 quiere decir 96 pulgadas. Entonces, busca el 96 aquí. Esta es A, esta es B y este es C. Entonces, el factor es 0,92. Eso indica que si la correa fuera capaz de transmitir 10 caballos, la nominal, la mía solo sería capaz con 9.2, ¿no? O si la correa es capaz con un caballo, la mía solo puede transmitir 0,92. ¿Por qué? Porque es más cortica, sufre más. Eso es el Casuele, 0,92. Eso es lo que metemos aquí. Entonces, Casuele, 0,92. Falta K sub teta. K sub teta está aquí. Entonces, vaya a este dibujito. Los dibujos los tenemos que ir haciendo. Busque los diámetros primitivos, 574.6, 191.6 y la distancia entre centros real, la que quedó, 625. Porque la tabla le dice que para hallar K sub teta, tome diámetro primitivo grande menos diámetro primitivo pequeño sobre C y averigüe cuánto da eso. Eso estaba aquí. Diámetro primitivo grande menos diámetro primitivo pequeño sobre 625. Eso me dio 0,61. Con ese valor me vengo a la tabla aquí, busco 0,61. Cuando está muy cerquita, listo, 0,61 o 0,60 es lo mismo. Si ya me dio 0,65, entonces interpolo, ¿no? 65, 66, hacemos la interpolación. Por ejemplo, si fuera 0,65, al interpolar, entre estos dos sería 0,9, el factor. Bueno, entonces, a mí me da 0,6, 0,61, pero 0,6. Aquí encuentro dos valores, 0,91 y 0,83. ¿Cuál tomamos? Miramos la tabla. Aquí dice que esto es para una transmisión BB. Eso es porque las dos poleas tienen ranura en B para que entre la correa. Aquí dice que es para una transmisión B plana. Esto quiere decir que la polea pequeña tiene la ranura
pero la polea grande no tiene ranuras, es plana. Eso se utiliza principalmente cuando tenemos una transmisión por correas en una máquina que tiene volante de inercia. Y entonces el volante de inercia lo utilizamos como polea, pero los volantes de inercia son planos, no tienen ranuras. Por ejemplo, en una troqueladora, es una máquina de impacto para estampar piezas. Pues esa tiene que tener volante de inercia, porque la energía del impacto en el estampado no la del motor. Se dañaría el motor en 1 hora. Esa energía la da el volante de inercia. Entonces, una troqueladora tiene que tener volante de inercia. Entonces utilizamos el volante como polea. Y como el volante es liso, pues la polea es lisa. En ese caso digo que mi transmisión es B plana. Y el valor sería el de esta columna. Lo normal de estas transmisiones es que sean transmisión BB. Es decir, que las dos poleas tienen ranura. Esta. Así que mi factor es 0,91. Las dos poleas tienen ranura como esto, ¿no? Aquí se ve, ¿no? Las dos poleas tienen ranura y la polea entra en la ranura aquí. Esto es una transmisión BB. En la troqueladora, esta no tiene ranuras, es plana. Le sería una transmisión B plana. A eso se refiere lo que vimos aquí en la tabla. Entonces, en la operación me dio 0,61. Está aquí. Transmisión BB 0,91. Ese es mi K sub teta. Es K sub teta 0,91. Ya tengo los factores. Ya tengo la potencia nominal. Entonces hallo la potencia nominal corregida. Los dos factores por esto, 5,58. Dígame, Sebastián. Qué pena molestarle. ¿Será que me puede volver a repetir cómo hallar K sub L? K sub L. Sí, señor. Bueno, K sub L. Entramos a esta tabla. Dice factor de corrección de longitud. Busca su correa. La mía es C. Pero la mía es C96. Entonces, aquí donde dice pulgadas, busca el 96. Aquí está. Y se viene a correa C, que es esta. Y ahí enfrente del 96, en correa tipo C, está el factor 0,92. O sea, es muy facilito esa tabla, ¿no? No toca calcular nada, sino por aquí entrar con la correa y por aquí entrar con la longitud. Y ahí está el valor. ¿Listo? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, Sino que es que mi duda era, esa C es la que nos dio a nosotros, ¿cierto? No la que hizo el montaje el fabricante, ¿cierto? sí, esta C es porque en mi caso, el tipo de correa aquí en la tabla, en la gráfica, en mi caso, a ver, está la gráfica.
aquí entré con la potencia nominal 21, que con la potencia de proyecto 21.6, con la velocidad de la polea pequeña, y me dio que mi correa es C. Y después calculé la longitud y era C96. Esa es mi correa. Por ejemplo, ¿la suya cuál es? Profe, la mía es Si lleva los B75. cálculos B65, B, eso. Eso fue lo que B75. le dieron sus. Sí, señor. Entonces viene, busca B. Aquí. Esta es la columna para B. Y aquí busca la longitud que le dio. ¿Ve qué? 5,5 o 7,5. 75. 7,5. Sí, señor. Esta. Ah, bueno, ahí está. Se viene para acá. Y su factor es 0,97. 0,97. Listo, Eso profe. es 0,97. Bueno, entonces íbamos por aquí. Ya tengo potencia nominal corregida, 5,58. Fíjense, me da menos que la nominal, ¿no? ¿Por qué? Porque es que mi correa es más corta, sufre más, baja la potencia. Mi ángulo de abrace no es 180 grados, es menos, tiende a deslizarse más, baja la potencia. Por ambos lados está disminuyendo la capacidad esta. Entonces, este 5,58 es ya la mía. Este montaje, una correa con este montaje que es el real, el mío. Una correa es capaz con 5, que decía ya, ¿no? ¿5 qué? 5,58. Mientras que esta es capaz con 6,67, una sola correa. Pero como este no es mi montaje es este. Aquí ya está corregido. 5,58. Entonces, la pregunta ahora es una regla de 3. Si una correa es capaz de transmitir 5,58 caballos, ¿cuántas correas necesito para transmitir la potencia de proyecto, que era 21,6? Por eso el número de correas es divide la potencia total de proyecto en la capacidad de una correa. Pues tengo que transmitir 21,6. Una correa es capaz con 5,58. Entonces necesito 3,87 correas. Obviamente esa no es la respuesta, ¿no? Que no voy a comprar la correa y a quitarle un pedazo para que sea 3,87. Conclusión, necesito 4 correas. Si me da, por ejemplo, 3,1, 3,2, ahí ya está mi decisión, mi criterio como diseñador. Si ese 3,2 lo vuelvo 4 o ese 3,2 lo vuelvo 3. Entonces, aquí sí está muy cerquita del 4 correas, 3,87, 3,9. Pues son 4 correas. No voy a decir que 3, ¿no? Pero si me da 3,2, uno diría, ¿será que le pongo 3? ¿O será que le pongo 4? Entonces, ¿qué va a pasar? Si le da 3,2 y le pone 4, pues tiene que comprar, en vez de 3, 4 correas. Tiene que mecanizar la polea con 4 ranuras. Entonces, los costos iniciales son más altos, ¿no? 4 correas y poleas para 4 correas, con 4 ranuras.
pero como tiene más correas de las necesarias, porque eran 3.2 y puso 4, entonces la transmisión le va a durar más. Entonces el mantenimiento, el recambio de la correa va a ser más espaciado en el tiempo. Así que los costos de mantenimiento se reducen. Entonces ahí estamos jugando una cosa con otra. Ya entre el criterio del diseñador, a ver qué le pone. Si pone 3, pues claro, no compra sino 3 correas. Mecaniza las poleas con 3 ranuras, pero tienen menos de las que necesitaba. Entonces las correas se les van a dañar más rápido. La vida de la correa es más corta. Por lo tanto, la frecuencia de mantenimiento es más alta. Entonces los costos de mantenimiento se elevan. Gano por un lado, pierdo por otro. Por eso hay que, pues, tener el criterio para decidir. El criterio es la experiencia. Con el tiempo usted va a ir ganando experiencia como ingeniero. Entonces va mejorando su criterio. Cuéntame, Sebas. Profe, dos preguntitas. Cuando estoy hallando, bueno, cuando voy a hallar el caso teta y en el dado caso me da ejemplo un 0,64, o sea, desde 0,61 para arriba hago la interpolación o puedo decir que ese 0,6012 me sirve ese 0,91. ¿Sí me hago entender? A ver, sí. Por ejemplo, que le dio 0,64. ¿Sí? Exacto, profe, sí. Para, como esto no es un ejercicio de diseño, y el diseño entra mucho en juego el criterio del diseñador. No es un ejercicio de matemáticas, ¿no? Esto es diseño. Y en diseño queremos soluciones rápidas, con criterio. Entonces, para mí ese 0,64 sería 0,65, que es una interpolación que puedo hacer aquí a ojo, sin gastarle tiempo, ¿no? Y aquí estoy exactamente en la mitad. Entonces aquí en el caso teta estaría en la mitad. Y la mitad entre estos dos es 0,9. Yo para 0,64 pondría lo mismo que para 0,65. 0,9. ¿Sí? Ah, listo, Ya profe. si quiero ser como más matemático, entonces haría la interpolación matemática y lo que me dé allá la matemática. Pero en diseño no hilamos tan fino. Uno tiene criterio y saca la solución buena, porque esa es una buena solución. Me va a dar casi lo mismo cuando reemplace valores. Y rápido, ¿no? Esa es la idea. Ir agarrándole el tirito a esto, criterio a esto, para poder decidir rápidamente sin volver un problema de diseño, un problema de matemáticas exactas, ¿no? Sí, Así profe. funciona. Y la otra pregunta es, cuando yo hallo la potencia nominal, en este caso siempre va a ser mayor a la potencia nominal corregida, ¿cierto? No siempre, porque supongamos que utilizó una correa bien larga. Por ejemplo, la suya, que es B, ¿no? Sí, señor. En el ensayo utilizaron B90, pero por alguna razón usted está utilizando una distancia entre centros grande y utilizó, por ejemplo, la B300. Entonces su factor es 1,27.
esto le está aumentando la capacidad en 27%. ¿Sí? Y supongamos el que a su teta no le afectó tanto, porque los dos diámetros eran muy parecidos. Entonces el caso teta va a ser muy cercano a 1, ¿no? Va a estar por aquí. Por ejemplo, que le diera 0,99, perdió el 10%, pero aquí ganó el 27% en el factor de Casubele. Entonces, reunidos los dos, salió ganando. Así que la potencia corregida le da un poco más grande que la nominal, porque le ayudó mucho que la correa era más larga. ¿Sí? Ah, correcto, profe. Listo. Y en el dado caso que fuera al contrario, o sea, la potencia normal corregida me diera menor a a la potencia nominal, que, que creo que fue lo mismo que le dio usted. Eso es como nos dio, ¿no? Ok, Más pequeña, ¿sí? Más ajá, pequeña porque el ángulo afectó, disminuyó. Y la longitud también afectó la correa, disminuyó la capacidad. Entonces la nominal corregida es más pequeña. Normalmente es así, pero no siempre. Y cuando listo, tengo una profe. correa mucho más larga, puede dar una mejora. Vale, Bueno, profe, listo. listo. Entonces quedamos en que este 667 es de esto, es la nominal, la del ensayo en la fábrica. El 558, que es más pequeña, es de esto, mi montaje real. Esta es la real, mi transmisión, el 558. Y de ahí me salió 387 correas para 4. Casi me dio 3,4, pues ahí sí, como esto no es matemáticas, no es aproximar como aproximamos en matemáticas. No, esto es diseño, esto es con criterio. Y hay que sopesar eso que estaba diciendo. Si me voy por encima, los costos iniciales son más grandes, pero el mantenimiento es más costoso. Si me voy por un, no, al contrario, si me voy por número de correas más alto, los costos iniciales son más altos y el mantenimiento más barato porque como tengo más correas, me va a durar mucho más tiempo. Entonces, la frecuencia de mantenimiento va a ser más distanciada en el tiempo. Voy a hacer menos mantenimiento en el año, digamos. Entonces, en la contabilidad del año, de pronto salgo ganando poniendo más correas y disminuyendo costos de mantenimiento. Si hago al contrario, me voy con un número de correas más pequeño, pues sucede lo contrario. Costos iniciales, correas y poleas más baratos, pero la frecuencia del mantenimiento se me va a subir y entonces me puede salir en el año más costoso por mantenimiento. Entonces, es un juego ahí de criterio del diseñador. No decimos, oiga, si A por encima del 0,5, entonces aumente al siguiente. Si A por debajo del 0,5, entonces baje al anterior. No, eso en matemáticas está bien. En diseño no. En diseño hay que sopesar los costos, hacer el análisis de costos de eso para tomar la decisión. Aquí, como es así tan cerquita, pues listo, por encima. Entonces, conclusión, necesito 4 correas C96. Ahí termina la primera parte de la transmisión por correas, que diga cuántas correas son, ¿sí? Bueno,
Ya en la vida real de la ingeniería, evaluaría los costos de las poleas con 3 y con 4. ¿Cómo creo que le dio? ¿3 qué? 361. Entonces, ¿puedo poner 4 o puedo poner 3? Ahí entraría en juego los costos, ¿no? Ya en la ingeniería práctica real, uno diría, bueno, cotíceme las poleas con 4 ranuras y con 3. ¿Cuánto me valen 4 correas? ¿Cuánto me valen 3? Y tengo los costos iniciales para las dos situaciones. Luego calculo la vida de la correa y averiguo cuántos mantenimientos hago en un año con 3 y cuánto hago con 4. Y evalúo los costos de mantenimiento. Y miro que me sale más barato, ¿no? Por ahora de 361, digamos que 4, porque no tenemos costos. Tendríamos que hacer los planos, mandarlos a un taller y decir, cotícenme, ¿no? En la planta sí, porque es que en la planta ya tenemos proveedores para todo. Es decirle al proveedor, oiga, ¿cuánto me valen estas poleas? Y ya. Aquí no, porque nos toca ponernos a hacer eso en talleres y esas cosas. Entonces, si le dio 3.6, yo me iría para 4 y listo. Bueno, esto es interesante porque es ingeniería real. O sea, es normal que a usted como ingeniero primíparo le toque un problema de estos, recién llegadito a la planta, ¿no? Digan, oye, ingeniero, aquí está esta máquina, aquí está este motor, diseñe la transmisión para echar a andar eso en esa máquina la semana entrante. Y tiene su primer trabajito, ¿no? Ya en la planta. Es muy normal que a uno le toque algo así, ¿no? Recién desempacado allá. Entonces, el proceso sería este. Entonces, esto es la ingeniería como se la van a encontrar, porque es muy común el diseño de transmisiones. Eso es pan de cada día en cualquier planta, ¿no? Y esto sería lo que uno le toca hacer. Bueno, entonces aquí ya puedo decir, necesito 4 correas C96 en una transmisión bien diseñadita. Así debe ir quedando la suya, bien hechecita. Listo. Entonces, este proceso termina con este dibujo. Aquí está el diseño conceptual con todos los datos de mi transmisión de correas. Potencia que voy a transmitir, 12 caballos. Relación de velocidades, 3. Diámetros, ambos, de las poleas. Velocidad de la polea grande. Diámetros, velocidad de la polea pequeña. Distancia entre centros. Esta es la motriz, aquí, con polea conductora, polea conducida. Toda la información. Y necesito 4 correas 96. Todo está ahí. Ahí terminó el paso que llamamos selección de las correas, que es lo primero que tengo que hacer cuando voy a diseñar una transmisión por correas. Luego, con estos datos, vamos a diseñar las poleas. Entonces, diseño de las poleas. Volvemos al catálogo. Seguimos aquí bajando. Y ya terminó las correas. Diseño de las poleas. Aquí empieza, esto ya es norma de diseño, norma DIN 2217.
Empieza por decirle que es una polea. Está la definición según la norma. Me dice que los canales pueden ser de 32, de 34, de 38 grados. Eso es la B donde voy a meter la correa. Luego me va a hablar de las partes de una polea. La polea es así, digamos la grande. Toda polea, o mejor, toda rueda, tiene tres partes. La parte de afuera, donde están los canales, las ranuras para meter las correas, se llama la llanta. En los volantes de inercia también se llama la llanta. En los engranajes, aquí estarían los dientes. En los engranajes, la parte de afuera se llama la corona. La parte dentada. Aquí es la parte ranurada. Se llama la llanta. La parte central, este cilindro, que tiene un hueco con una ranura para la cuña, que va montada sobre el eje. Este hueco entra en el eje de la transmisión. Esta parte se llama el cubo. En todas las ruedas, en engranajes, poleas, volantes, en cualquier rueda, se llama el cubo. Y la parte que une el cubo con lo de afuera, en este caso de polea, con la llanta, esto, eso se llama el alma. Esas son las partes de cualquier rueda. En las poleas, entonces, llanta, cubo y alma. Eso me lo van explicando aquí. Dice cómo se fabrican. Y ahora me va a hablar de los tipos de polea. Porque todas las que construimos, pues no son así. Esto es una polea tipo 3. Vamos a ver por qué. Las poleas se clasifican en tres tipos. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Los tipos tienen que ver con el alma. ¿Cómo es el alma? La parte que une cubo y llanta. ¿Cómo es el alma? Según cómo sea el alma, entonces caerá en tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Tipo 1. Son monolíticas. Prácticamente no tienen alma. La llanta y el cubo, que es la parte central, están pegaditos. No tienen alma. Se llaman poleas monolíticas o poleas macizas. Entonces, las tipo 1 son poleas macizas. No hay alma. Tiene cubo y llanta. El cubo, que es la parte central, el cubo no es solamente este pedacito, porque si no diríamos que esta no tiene cubo. Y sí tiene cubo. El cubo es todo. Todo esto. De lado a lado. Esto es el cubo. La parte central. Lo que pasa es que aquí, en esta forma de polea, esta parte del cubo quedaba absorbida con la llanta. Esta es la llanta. Entonces quedó todo unido. Por eso no se ve sino este pedacito de cubo. Este no es que no tenga cubo, sino que el ancho de la llanta y la longitud del cubo fueron iguales.
Y entonces por eso quedó así. Pero el cubo sería esto. Eso es el cubo, que queda absorbido ahí y unido con el alma. Esta se ve así porque el cubo, todo esto, es más largo que el ancho de la llanta. Entonces el cubo sobresale un poco, como aquí, ¿no? Eso va determinando los casos. Entonces tenemos polea monolítica, que es polea tipo 1, caso 1. ¿Qué es caso 1? El cubo más largo que la llanta. Caso 2. El cubo y la llanta iguales. Ancho de la llanta, longitud del cubo iguales. Caso 3. Longitud del cubo es esto. Y aquí hasta aquí. Esto sería el cubo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que la longitud del cubo es más pequeña que el ancho de la llanta. Ese es el caso 3. Caso 4 es una variación, puede ser del caso 2 o del caso 3. Si es caso 2, pues que prefirieron sacar el cubo por un lado, sacarlo un poquito por un lado y profundizar aquí por este lado, ¿no? O de esta, lo mismo. Sacaron el cubo, esta longitud, y esto que era pequeño aquí se volvió más grande, ¿no? Más profundo. Y el cubo es esto. Eso es el cubo. Entonces, el caso 4 puede ser una variación de caso 2 o caso 3. Ahora, ¿por qué haríamos esa variación? ¿Por qué el diseñador decidiría eso? Aquí se ve que en este pedacito del cubo hay un hueco. Se alcanza a ver el símbolo de rosca aquí. O sea, aquí tengo un agujero roscado. Y ahí metemos un tornillito que se llama un tornillo prisionero. ¿Para qué es? Resulta que cuando monto la polea en el eje, hay algo que llamamos ajuste entre dos piezas que están relacionadas. Básicamente hay dos tipos de ajuste y dentro de esos dos hay unas categorías: pesado, ligero y mediano, ¿no? Los dos tipos de ajuste son ajuste forzado y ajuste deslizante. ¿Cómo es ajuste forzado? Que el diámetro del eje que voy a meter aquí es unas milésimas más grande que el hueco. Entonces voy a montar la polea y no puedo porque el eje es más grande, unas milésimas. No puedo montarlo a mano. Me toca llevar el eje y la polea a una prensa y forzar el montaje. Entonces, si forzo el montaje, la polea queda agarrada en el eje, como si estuviera soldado eso, como una sola pieza. Eso es ajuste forzado. Las poleas se montan sobre el eje siempre con el otro ajuste, ajuste deslizante. ¿Cuándo es ajuste deslizante? Que el diámetro del hueco es unas milésimas más grande que el diámetro del eje. Entonces el eje entra fácil y el montaje lo hago a mano, pero la polea queda suelta sobre el eje, queda bailando. Cuando prenda la máquina, esa polea va a estar bailando
en la punta del eje y hasta se puede salir. Eso no se puede dejar así porque las dos poleas tienen que quedar fijas y alineadas para que no se descarrile la correa. Entonces tengo que de alguna manera fijar la polea en el eje. Este tornillito es para eso. Aquí hay una ranura, por ahí metemos la cuña, el eje también tiene una ranura y entre las dos ranuras está la cuña, que es para poder transmitir el torque, para que no se patine. Pero la polea va a quedar suelta. Entonces aquí meto un tornillo que llega directamente sobre la cuña y aprieto y la polea queda fija. Ya no se mueve sobre el eje y eso tiene que quedar así. Aquí, en este caso y este caso, como no sobresale el cubo por aquí, pues no puedo hacer el hueco aquí. ¿Qué tocó hacer? Perforar la polea desde la llanta aquí para poder hacer aquí un pedacito roscado y poder meter aquí el tornillo. Inicialmente se pone un diámetro grande y luego sí el diámetro del tornillo roscado. La idea para el montaje es que pongo el tornillo aquí, lo suelto, cae hasta donde está la rosca, luego le agarro la llave, una llave Bristol. Estos tornillitos tienen una cabeza, que en la cabeza tiene un hueco, en la punta tienen un hueco, no tienen cabeza. La punta tiene un hueco y ese hueco es hexagonal. Entonces, por la punta hexagonal, en el hueco hexagonal, meto una llave que es hexagonal para poder roscar aquí y apretar. Entonces, fíjense que aquí me tocó perforar la polea desde la llanta, hacer un daño en la llanta aquí para poder poner el tornillo. A muchos diseñadores no nos gusta eso. Entonces preferimos modificar este caso cuando se puede, ¿no? Alargar el cubo por aquí y disminuirle por acá para poder hacer el agujero y el tornillo y poder poner el tornillo prisionero. A veces no se puede porque si lo alargo, este hueco se me mete hasta por aquí. Y entonces queda un pedacito de polea muy chiquitico aguantando. No se puede. Entonces, ni modo, cuando no se puede, porque la polea es muy angosta, pongamos una polea de 2 canales nomás, con este hueco aquí, pues ese hueco casi me llega hasta aquí, ¿no? Entonces, esta parte, no, mejor dicho, la parte del cubo que queda aguantando este pedacito nomás. No se puede. Si no se puede, necesariamente me toca hacer esto, ¿no? Porque la polea no la puedo dejar suelta. Eso causa vibraciones, ruidos, impactos y descarrilamiento de la correa. Eso tengo que fijarlo. Y la manera de fijarlo es tornillo prisionero. Bueno, esto es polea tipo 1 y los 4 casos que hay. Mañana seguimos con los otros tipos y diseñamos las poleas. Bueno, por hoy aprendimos algunas cositas. Entonces, ya son las 3:45. Ustedes van Profe, por otra clase, yo voy para sustentación de proyecto de grado. Entonces, por hoy dejamos así. Nos vemos mañana, Dios mediante. ¿Alguna pregunta? ¿podría por favor dejar ver dónde está el resumen del diseño? ¿Qué información lleva? Estuvo entrecortado, casi no lo entendí. ¿Me podría por favor dejar ver dónde está el resumen del diseño para ver qué información lleva? Esta, el resumen del diseño es este. Mañana que terminemos las poleas, terminamos la transmisión por correas, corto ahí y les envío esto para que puedan rectificar sus cálculos
y ver cómo se va presentando la información. ¿Sí? Profe, entonces nosotros también vamos hasta ahí, ¿no? Entonces, Hasta este resumen del diseño. ¿ya tienen hasta aquí? No, me refiero que nosotros también tendremos que hacer ese resumen otra vez, o sea, el dibujo. Sí, sí. Ah, Lo que listo, tienen profe. que hacer es todo lo que hemos hecho aquí tal cual. Listo, Desde aquí, desde aquí, ¿no? Sin esto, claro, sin esto de las correas. De ahí pasamos aquí a los cálculos. Aquí. Claro, no van a poner las tablas porque las tablas están aquí porque es la explicación, ¿no? Puse las tablas y todo. Entonces, del diagrama conceptual pasan directamente aquí, haciendo cálculos y seguimos paso a paso, paso a paso. Así como está presentado aquí, es como me van a presentar el trabajo, pero a mano. Bueno, entonces, no, mañana les envío hasta donde lleguemos, porque de pronto no alcanzamos a diseñar las dos poleas mañana. Entonces, les envío esto para que puedan ponerse al día. Entonces, nos vemos mañana, Dios mediante. Chao. Hasta Hasta luego, luego, profe. profe.